¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Danielo, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a teñir con un tinte natural llamado índigo, pero para esto nos va a ayudar Malatalia. ¿Qué onda? Yo me llamo Natalia, muchos me conocen como la Malatalia y dedico al índigo. Entonces, ¿qué les parece si vamos y empezamos a hacerlo? Este es el espacio de Malatalia, aquí es donde ella hace su magia y como podemos ver atrás tiene bastantitas herramientas que ella ocupa para hacer todo esto y me parece que esta cubeta es la que vamos a usar principalmente, pero para eso Malatalia nos va a decir lo demás. Pues el índigo es una planta que es una leguminosa y todo el índigo añil que se crece y cultivan aquí en México viene de la costa oaxaqueña de un pueblo que se llama Santiago Niltepec, que está a 1 hora de Juchitán. Ellos son el único pueblo en todo México que dedican a la cultivación del añil. Bueno, a mí me lo dan después de un proceso de fermentación y oxidación y todo. Me lo dan en una forma de una piedra y luego esa piedra yo lo muelo y agrego 3 otras cosas, materiales para crear esta tina. Bueno, hay 4 elementos a una tina de añil. La primera es añil índigo en polvo, agua, fructosa que yo hago de bananas y también la cal. Y esos 4 elementos juntos crean esto. Y cuando estás tiñendo con añil, el añil en realidad no es azul, solo crea el azul, su color azul, hasta que se oxida con el aire. En realidad el añil en líquido se ve verde y también cuando sacas, si pones una tela después de teñir, cuando lo sacas se ve verde hasta que se reacciona con el aire y se crea el color azul. Si queremos ver aquí, voy a meter mi mano y van a ver que no es azul el teñido. Es como un color amarillo, verde, casi como pipí. Y si pongo un poquito de mi mano, aquí está verde, y lo cambia hasta que se convierte en azul. Entonces, ahorita vamos a enseñar cómo vamos a teñir los sombreros pescadores. Entonces, si quieren pasar a mi taller, y vamos a ver. Ahora vamos a seguir con el proceso de este teñido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues el primer paso es... El primer paso en temas del proceso de teñido es agarrar tu material, en este caso es de estos sombreritos pescadores. Está muy cool, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es remojarlos en agua normal. Entonces los vas a remojar hasta que están completamente remojados. Aquí hay unas. Gracias. Una pregunta para Tela. ¿Este tipo de sombreritos o tela tiene que ser especial? ¿Se puede usar cualquiera? ¿O Pues algún requisito? casi siempre vas a usar una tela natural, base de planta o animal, sí. Pero también puedes usar otros materiales. Por ejemplo, puedes teñir como huesos. Órale, eso está chido. O puedes teñir como zapatos, he teñido zapatos, plástico se tiñe, hay muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo más cagado que has teñido así? Pues yo no lo teñí, pero se cayó en mi tina de añil un día una cucaracha. Bueno, ¿la conservas? ¿La tienes por aquí? No, sí, era la primera vez que vi una cucaracha y dije, órale, está bien bonita, ¿sabes? Porque se convirtió como metálico, azul, pero bueno, sí lo Wow. no sé, bueno, lo tiré al final, ¿no? Las cucarachas deberían ser eternas, ¿sabes? Imagínate tener como unas aretes de cucarachas teñidas con añil. Ese es el futuro. Natalia está viendo el futuro en este momento. ¿Tú los pondrías? Bueno. Ok, aquí están remojando y vamos a dejarlas aquí como 2 minutos hasta que están completamente remojadas. Y luego lo que vas a hacer es exprimirlo muy bien, como así. Vas a intentar sacar todo el agua que puedes.
Y luego vamos a ir al siguiente paso. Pasaron 2 minutos, dejamos que esto se humedeciera para que funcione el teñido. Ya los exprimimos muy fuertemente. Ahora, ¿qué sigue? Pues ahora lo que vamos a hacer, bueno, el estilo que vamos a crear con estos sombreritos es tipo como tie-dye. Entonces es muy simple. Lo que vamos a hacer es literal, ¿ves tu sombrerito? Lo vas a poner una bolita así. Vas a conseguir una liga. Y pones la liga sobre el sombrerito. Si quieres el teñido que sea más blanco y menos azul, vas a poner otra liga y que sea un... ¿Me puedes ayudar con eso? ¿Qué diría? Como una... Piedra. Compacto. Más compacto. Sí. Entonces, si quieres más blanco, vas a agregar otra liga, tener 2 ligas y va a ser más compacto. Si quieres más azul, entonces lo vas a hacer menos compacto. Vale. ¿Chido? Hagámoslo. Lo vamos a hacer. Y recuerden, disfrútalo. En temas del tie-dye no puedes fallar en nada. Cada una de las piezas va a ser única. Y pues sí, disfrútalo. No tienes expectativas. Esa es la cosa más importante de no solo el teñido, pero la vida. Consejo de Malatania. Y ya estamos. Ya tenemos nuestros sombreros y vamos a ir a teñirlos. Bueno, y ya estamos listos para teñir. Entonces vas a tomar tu material, en este caso nuestros sombreros, que ya están remojados, ya están listos para teñir en el estilo tie-dye, y lo vas a sumergir en el añil. Sumergir. ¿Se murió? 20 minutos después. Y ya, pues solo tenemos 1 minuto para acabar este teñido. Lo que vamos a hacer es teñirlos 2 veces, porque pues el añil hace un azul más profundo con varios teñidos. Entonces lo que vamos a hacer es 2 teñidas esta vez. Ahorita se va a acabar el primer baño y vamos a esperar unos 15 minutos para que se oxide completamente. Enjuagamos y lo vamos a teñir otra vez. Sí. Y podemos ver que nuestras manos van a estar azules. Amarillas. Verde, amarillo. Y quiero mencionar que cuando sacas tu prenda, tu tela del añil, lo quieres hacer lo más cuidadosamente posible y no salpiques el añil, porque allí vas a estar introduciendo oxígeno y no quieres poner oxígeno en la tina de añil. Entonces lo vas a hacer muy cuidadosamente. Aquí se empieza a poner divertido. Y ves la comparación que este es verde y este se está cambiando a azul y esta poco a poco Amarillo, güey. Sí. Está cabrón. Ok, ya vamos a la mitad de este proceso, pero antes de seguir quiero mostrarles cómo se va viendo este sombrerito que está quedando genial. Pues ya lo deshacemos el tie-dye y los vamos a hacer otra vez. Entonces solo lo hicimos para que se oxide mejor y crear más gamas de azules. Vale, vamos a seguir. 11 minutos después. Estamos en la recta final de estos bonitos sombreros Buckethead. En este momento Malatalia los está sacando. Vean qué color tan bonito. Está aplicando mucha fuerza para hacer esto. Está muy concentrada también, como se puede ver. Vamos a hacer algo súper bonito en este momento. Vean esto. Vean qué bonito, vean qué hermoso, vean estos tonos.
Vean cómo todavía está en ese proceso de oxidación. Por lo tanto, no es totalmente azul, sino es verdoso, amarillo, azul, blanco. Bueno, el blanco es donde obviamente no entró el añil. Y están bien bonitos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Están muy bonitos. Ah, miren, aquí ya se oxidó más y ya se perdió un poco el amarillo. Como pueden ver, ahora casi solo es azul, índigo. Aquí una profesional. ¡Wow! Ok, estamos en la parte final. Vean cómo quedó. Agarró unos tonos increíbles. Vean esas figuras. Vean qué hermoso. Ahora, la parte final, claro, es colgarlos, ¿no? Para que estos sombreritos se sequen. Y una vez que se sequen, van a terminar como estos. Vean. Bueno, ya llegamos al final de este video. Ahora tengo las manos azules. Es un hit esto, deberían de intentarlo. Y muchas gracias por todo, muchas gracias a Malatalia, sin ella nada de esto hubiera sido posible, Gracias a ti, obviamente. amigo. No, pues gracias. Y gracias por compartir todo tu conocimiento, ¿no? Es una técnica súper bonita, engloba muchas otras cosas que no se ven normalmente en estos procesos. ¿Cómo te buscamos en Instagram? ¿Cómo te buscamos en las redes? Pues solo quiero decir muchísimas gracias por venir y que están enseñando, bueno, que enseñamos todo este proceso porque también es una planta que crece aquí en México, que está bien chido, entonces estamos usando un material que viene de acá. Me pueden buscar en Instagram como Malatalia y sí, síganme para más, pues, para que vean mi trabajo y lo que hago. Exacto. Ahora estoy recordando que no dije que Malatalia, pues obviamente trabaja todo esto, obviamente tiene piezas enfocadas al arte, entonces si les interesa todo esto, quieren adquirir una de sus piezas o quieren mandarle una felicitación porque pues muchas felicidades por todo este trabajo, pues pueden hacerlo, ¿no? Bueno, gracias. Bye. Hello, new world, all the boys and girls. I got some true stories to tell.